Iglesia Cristiana Celular Misionera.
es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí Escuchemos la palabra del Señor. Hola iglesia, ¿cómo están? Y todos los amigos que el día de hoy se han reunido para celebrar el nombre del Señor. Cada vez que nos reunimos en la casa del Señor es para celebrar su nombre. No solamente con los que están aquí presentes, sino también con los que están ahí en las redes sociales conectados para ser ministrados por la palabra del Señor. El día de hoy vamos a ver el libro de Hechos, el capítulo 3, versículo del 1 al 11, y allí, siguiendo esta secuencia del libro de Hechos, vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos
el día de hoy. Hoy vamos a compartirles a ustedes la palabra, cómo realizar la obra de Dios, cómo realizar la obra de Dios. Es importante realizar la obra de Dios en todo momento, en todo tiempo, porque desde que el pecado entró en este mundo, no han terminado los males, no han terminado las tragedias, no han terminado las desgracias. La tragedia se ha concentrado en los diferentes ámbitos de la vida, la familia, los hijos, en la escuela, en el trabajo, en la política, en la religión. Hemos visto males por todo el mundo. ¿Y saben por qué? Porque donde está el hombre, donde está el ser humano, allí hay males. Aquí vemos que mientras el pecado entró en el mundo, todo el mundo tiene que sufrir de algo. Y el que no es creyente sufre todavía más. ¿Por qué? Porque está perdido, está sin Dios, está sin esperanza. El creyente, si sufre, es porque Dios lo está perfeccionando. Dice el Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, pero sea la tragedia por un lado o por el otro lado, ambos nos llevan a buscar al Señor. ¿Para qué? Para nuestra restauración. Por eso que el trabajo de la obra de Dios es el más grande proyecto de redención y salvación iniciado por Dios mismo mediante la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús comenzó esta obra y antes de subir a los cielos, Él comisionó a usted, Él me comisionó a mí, Él comisionó a la iglesia, a sus discípulos. ¿Para qué? Para continuar esa obra hasta lo último de la tierra. Y para realizar esta gran obra, para realizar esta gran tarea, Él otorgó los recursos poderosos. Por eso que, miren, para realizar cualquier trabajo se necesita un modo de hacerlo, se necesita una estrategia, y es lo mismo en la obra de Dios. Y en este pasaje nos enseña cuál es el modo de proceder en el trabajo de la obra de Dios. Veamos entonces cómo realizar la obra de Dios. Vamos a ver algunas maneras de cómo realizar la obra de Dios. En primer lugar, comienza el pasaje en Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y ahí está la primera manera, cómo realizar la obra de Dios. Y es practicando los ejercicios espirituales. Practicando los ejercicios espirituales. Miren, esto es importante porque aunque a veces estructuramos planes, estructuramos programas para la obra de Dios, digamos, en la cual no está mal, miren, ya hay muchas congregaciones que ya están planificando el trabajo del otro año. Hay muchas empresas que ya están planificando el trabajo del próximo año. Y eso está bien, pero porque esa ayuda nos ayuda, digamos, a planificar el futuro. Sin embargo, uno debe estar preparado para hacer la obra de Dios en cualquier momento. Le voy a repetir, todo creyente debe estar preparado para realizar la obra de Dios en cualquier momento. Como en este caso los apóstoles iban al templo como un día más a las 3 de la tarde, y ¿quién iba a pensar que justamente allí había un caso, una situación, una oportunidad para realizar la obra de Dios? ¿Eso qué significa? Que el creyente siempre, las 24 horas, debe estar en modo disponible para realizar la obra de Dios. De repente usted está en su casa y alguien está enfermo. De repente se enfermó, o de repente alguien está oprimido, o de repente le traen a su casa a alguien para que usted le dé una palabra, un consejo. No sé, hay tantas maneras donde las personas son afectadas y necesitan una intervención espiritual, y para eso uno tiene que estar disponible, uno tiene que estar listo. Esto nos muestra que la obra de Dios siempre debe hacerse en un momento espiritual. Eso me demuestra que siempre usted y yo, como iglesia, debemos estar preparados, debemos estar conectados con el Señor, debemos vivir en el Espíritu, debemos vivir bajo la gracia del Señor, porque se van a presentar
se van a presentar muchas situaciones, muchas circunstancias, y yo tengo que mirarlo de manera espiritual. Si yo no miro las situaciones de manera espiritual, entonces no vamos a poder cumplir, digamos, la obra del Señor. La obra de Dios siempre se va a hacer en la práctica de nuestros ejercicios espirituales. Y yo quiero decirte algo, el Señor, yo a veces digo así, ¿no? Yo siento como que cada día el Señor mira en su iglesia, mira en su pueblo, a ver quiénes están aptos, quiénes están disponibles para hacer la obra de Dios, quiénes están calificados para hacer la obra de Dios, quiénes están listos para hacer la obra de Dios. Entonces, ¿y quiénes están? Aquellos que están viviendo una dimensión espiritual, aquellos que están orando permanentemente, aquellos que están perseverando en el Señor, aquellos que están alabándole al Señor. Entonces, aquellos que están siempre intercediendo, aquellos que siempre están viviendo en comunión con Dios, ellos saben, ellos entienden que tienen que llevar una vida espiritual, porque eso se requiere para hacer la obra del Señor. Ellos saben que cualquier adversidad será una oportunidad para manifestar el reino de Dios. Y aquí en este pasaje vemos que Pedro y Juan, ellos estaban, el hecho de que ellos vayan a orar a las 3 de la tarde, es una señal, es una evidencia de que ellos estaban listos en todo tiempo, en todo momento, para realizar la obra de Dios. Y dice aquí que y es interesante porque era Pedro y Juan. Eso significa que para realizar la obra de Dios hay que hacerlo de dos en dos, ¿no? Ellos conocían por el mismo Señor Jesucristo, que le enseñó la estrategia de ir de 2 en 2. Pedro y Juan, dice el pasaje ahí, que cuando ellos iban a la hora de la oración, algo les impidió el camino, ¿no? Probablemente en otras ocasiones este hombre paralítico no se iba a cruzar con ellos. Probablemente este hombre paralítico habrá estado en otras puertas del templo de la Hermosa, pero en esta vez, ¿no? Ellos fueron allí impedidos de ingresar, porque dice que les rogaba. En otras palabras, este hombre paralítico los atajó emocionalmente. Pedro y Juan subían juntos a la oración, eran compañeros de oración, y eso es interesante, porque cuando nosotros tenemos compañeros de oración, podemos hacer muchas cosas maravillosas, muchas cosas grandiosas, podemos hacer muchas cosas extraordinarias. Entonces, cuando tenemos compañeros de oración, podemos enfrentar el día a día las situaciones que se presentan. Y aquí justamente vemos eso. El Señor dice en su palabra: si 2 se pusieran de acuerdo y oraran, será hecho. Dice Lucas 10:1, después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de Él a todo el pueblo y a todo lugar donde Él pensaba ir. Dice Mateo: si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, la primera manera para realizar la obra de Dios es practicando los ejercicios espirituales. Cuando uno practica los ejercicios espirituales, es como el currículo vital, ¿no? Disponible, ¿no? Disponible. Yo digo, el día de hoy cuento con mi hijo, el día de hoy cuento con mi hija, para manifestar mi poder, para manifestar mi gracia, para manifestar mi favor, mis bendiciones en favor de la persona necesitada. Entonces, hay que ejercitar, hay que practicar los ejercicios espirituales. En segundo lugar, el versículo 2, ¿cómo realizar la obra de Dios? Versículo 2 y el versículo número 3. Dice ahí: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Y ahí está la segunda manera de cómo realizar la obra de Dios. La obra de Dios no se realiza con cosas materiales. La obra de Dios no son cosas materiales. Es interesante. Primero, la obra de Dios se realiza practicando ejercicios espirituales. Segundo, no son cosas materiales. Las obras humanas se hacen con recursos materiales. Mientras más grande sea, mayores recursos materiales se requieren. En este mundo, las personas son valoradas
según los recursos materiales que posee. Pero aquí vemos, aquí en este pasaje, para el paralítico, miren, para el paralítico, las personas solamente eran monedas a recolectar, ¿no? Por eso la declaración de Pedro, no tengo plata ni oro, ¿no? Y aquí nos dejen claro que para hacer la obra de Dios, ¿no? Digamos, no se necesita, digamos, no se precisa de poseer recursos materiales, sino que estos recursos materiales serán provistos por Dios en el transcurso de la realización de la obra. Y aquí se ve el contraste. ¿Cuál es el contraste? Pedro y Juan, hombres del Espíritu, el paralítico de la carne, mirando materialmente, ¿no? Pedro y Juan, buscando a Dios a través de la oración al templo. El paralítico no lo ponían con ese motivo, él estaba allí para pedir limosna a los que venían. Y aquí vemos cómo hay diferentes motivaciones. Y aún uno viniendo a la iglesia puede tener diferentes motivaciones, ¿no? Aún uno, cuando puede entrar a la iglesia, puedo entrar, pero mi motivación no es buscar al Señor, no es adorarle. Mis motivaciones pueden ser otras. Mientras vemos aquí, mientras uno se esmera por las necesidades espirituales, vemos a un paralítico que se esmera por las necesidades materiales. Dos actitudes totalmente opuestas. El cojo mismo y los que lo pusieron ahí, su visión era captar solamente recursos económicos. En cambio, la visión de Pedro y Juan era adorar a Dios y hacer su obra. A eso iba. Entonces, y eso lo vemos, ¿no? Cuando vamos por la calle, vamos por donde hay concurrencia, ahí ahora también en los puentes, ¿no? Vemos como hay personas que los colocan ahí, los ponen ahí al rojo vivo, ¿no? Los ponen ahí al rojo vivo, para que la gente se sienta impactada y se pueda ayudar. Este hombre no sabía quién era Pedro y Juan. Para él eran únicamente dos personas que podían darle algo. Ahora, ¿cuál es la cosmovisión de las personas que piden? Para ellos cada persona es sinónimo de moneda. Por eso que si vemos, digamos, es interesante porque si vemos que la persona está sufriendo por las necesidades materiales, es cierto que Dios va a suplir esas necesidades espirituales, pero sobre eso, esa persona que tiene necesidades materiales, hay una raíz, hay un trasfondo, más que el asunto material. Ahí hay que ministrar lo espiritual. ¿Cuál es la prioridad de una persona que está enfocada en lo material? No es eso, sino su prioridad es, como discípulo de Cristo, es darle lo espiritual, ¿no? Se puede hacer la obra de Dios, la obra material, pero digamos, pero no es función de la iglesia, digamos, hacer eso. Su función de la iglesia es espiritual. Por eso aquí se sentó una base, que la obra de Dios no se sostiene con la base económica, ¿no? Su prioridad no es material. La iglesia no, la naturaleza de la iglesia no está enfocada en buscar recursos, sino en lo espiritual. Haciendo lo espiritual, el Señor va a proveer lo material. Por eso que aquí se cumple la palabra: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Seguramente usted a veces deja de venir a la iglesia, deja de congregar, deja de ir a su célula familiar misionera, seguramente deja de servir en su ministerio, justamente porque está enfocado en lo material, ¿no? Está, digamos, en los negocios de este mundo, está enredado en los negocios de este mundo. Y aunque no es paralítico de una manera física, pero es un paralítico material. ¿Cuáles son los males que vemos aquí? ¿No? ¿Cuáles son esos males que te incapacitan, ¿no? Que no te dan libertad, que te subyugan, que te limitan? Aquí en este pasaje vemos una persona que nació incapacitada, que no podía caminar, no podía correr, no nació sano.
Hoy las personas nacen con muchos males. Y a esto se suma la indiferencia familiar, ¿no? A esta se suma la marginación. Lo miraron como desaprobado, porque tenía limitaciones. Por eso que es importante que en este pasaje que nos enfoquemos, ¿no? Que la obra de Dios no está enfocada en asuntos materiales, sino en asuntos espirituales. ¿Cuál era la raíz de este hombre, ¿no? Marginado, la familia indiferente, postergado, frustrado por sus limitaciones, no tenía un oficio en la vida, no sabía hacer nada, solo pedir, no tenía identidad, ¿no? Entonces, porque estaba así enfocado. ¿Qué le llamaba? El cojo, ahí viene el cojo, ahí viene el paralítico. Tenía muchos estigmas. Entonces, cuando uno vive así, sus sueños, sus anhelos, entonces quedan ahí postergados. Entonces, la obra de Dios, la obra de Dios no se hace con cosas materiales. A veces, la condición de la persona, el estado de la persona, lo lleva a creer, y es una mentira, que saliendo económicamente va a resolver todo lo que hay en su corazón. Hay corazones que están en pedacitos, hay corazones que están partidos, hay corazones que están perforados por el pecado, por tantos sentimientos destructivos. Entonces piensa que supliendo lo material va a poder restaurar su vida, pero no es así. Este hombre, pidiendo limosna, era igual. Al otro día era igual. Seguía pidiendo limosna, era igual. Seguramente hubieron días que pudo tener buen ingreso, pero eso no cambió, porque las cosas materiales no cambian nuestro corazón. Para que uno llegue a limitarse a eso, es porque hay una raíz, y generalmente es porque el corazón está roto, el corazón está perforado, y hay que restaurar el corazón, hay que restaurar su vida, y solo eso lo puede hacer Jesucristo. En tercer lugar, versículo 4 del 7 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Qué interesante. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y ahí está la tercera manera de cómo realizar la obra de Dios, ¿no? Cómo realizar la obra de Dios, y es actuar espiritualmente sobre la crisis material. Actuar espiritualmente sobre la crisis material. Miren, en medio de la crisis material hay una obra de Dios que se tiene que realizar. Y aunque la necesidad era económica, el trasfondo ahí es espiritual. Ahora, por ejemplo, cuando uno ve una vida, cuando ve una familia que económicamente está, digamos, necesitada, está en una pobreza extrema, nosotros somos llamados a ayudar, ¿no? A veces podemos ayudarle con algo de comida, como hacen las ONGs, ¿no? Pero con eso creemos que ya hicimos la obra que teníamos que hacer, pero resulta que la raíz del problema justamente no es que la persona no tenga, sino que aquí es ¿por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? Porque la promesa de Dios es bendecir a todo el mundo, como la fe de las aves. Uno tiene que ver la base de ese problema espiritual y tenemos que actuar. Por eso es que la necesidad del hombre, la necesidad de usted, no es material, sino espiritual. ¿Y por qué
y como esa necesidad espiritual no ha sido suplida, repercute, se manifiesta en la necesidad material. Entonces, por eso que la necesidad, aquí vemos, había llegado al punto, en este paralítico, de deshumanizarlo. ¿Por qué deshumanizarlo? Porque las personas para él eran solamente monedas. Y aquí justamente radica el pensamiento mendigo. Aquí radica el pensamiento de un mendigo. Siempre los ve como medio para obtener algo. Se consideran inutilizados, se consideran inválidos, que no se pueden valer por sí mismos, y menos pueden ayudar a otros. Pero miren, la obra de Dios no está para dar recursos económicos a la gente, sino para dar recursos espirituales. Recursos espirituales. Y esa es una reflexión no solamente para nuestra iglesia local, sino también para la iglesia del Señor en todo el mundo, que hay ministerios que se sustentan sobre la base de la economía. Hay ONGs cristianas, ¿no? Entonces, y ellos dicen, bueno, si no hay economía, no hay ministerio. Si no hay economía, no hay la obra de Dios. Si hay economía, no podemos funcionar. Entonces, por eso que los agentes, pero es importante que aquí la iglesia, Pedro y Juan, son personas que son agentes de cambio. Pedro y Juan son personas que miran las necesidades de las personas como tienen que mirar espiritualmente. Dice el pasaje, fijando en él sus ojos. ¿Y para qué fijamos nuestros ojos en la persona? Para mirar dónde está su necesidad. ¿Cuál era la necesidad del paralítico? ¿Cuál era la necesidad de este inválido total? Nunca había caminado, 40 años arrastrándose. Su verdadera necesidad, digamos, no era económica. Miren, para él, no para Dios, para él, su verdadera necesidad era recurso económico. No era Dios, no era orar, no era adorar, ¿no? Eso era secundario. Pero para Pedro y Juan, para la iglesia del Señor, para la ICCM, para usted como discípulo, para mí, para los agentes de cambio, había una necesidad más importante. Un agente de cambio, un discípulo de Cristo, contempla cuál es la verdadera necesidad. ¿Y cuál era la verdadera necesidad de este paralítico? Justamente era ayudarle en su manera de pensar, ayudarle en su manera de ver la vida. Los agentes de cambio miran la verdadera necesidad. Dice el pasaje que vio y dijo este hombre, no tengo recursos, no tengo ni un solo, no tengo plata, no tengo oro, ¿no? Le dijo, tú necesitas ser sanado. El fondo del asunto. Le dijo, míralos. Y cuando él los miró pensando recibir algo, el hombre espiritual miró su historia de este paralítico. ¿Cuál era la historia de este paralítico? Era una historia de dolor, era una historia de azote, era una historia de debilidad, era una historia de ruina, era una historia de miseria, era una historia de tristeza, de dolor. Cuando uno mira los ojos de la gente, uno mira su historia. ¿Cuál es su historia? La historia del que está en Cristo es una historia de vida, es una historia de victoria, es una historia de libertad, es una historia de paz, es una historia de amor. Pero el que no está en Cristo, su historia es una historia de ruina, de miseria. Pedro y Juan dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. ¿Eso qué significa? Que un creyente, un discípulo de Cristo, un agente de cambio, la iglesia del Señor, siempre tenemos algo que dar. Siempre tenemos algo que dar. Usted no puede decir, no tengo. Usted nunca diga, no tengo. Lo primero que tenemos que dar al mundo, a la gente, a las personas, a la sociedad, es la fe en la persona de Jesucristo. Tenemos el poder que está en nuestra vida. Tenemos la palabra de Dios, ¿no? En
Juan le dijimos, le dijeron, yo no tengo lo que tú tienes. Yo tengo lo que tú necesitas. Lo que yo tengo, te voy a dar. Lo que yo tengo vas a recibir. Y eso es lo que Dios quiere darte en este día. No lo que tú necesitas. Perdón, no lo que tú quieres. Dios quiere darte lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Restaurar tu matrimonio. ¿Qué es lo que necesitas? La salud a tu cuerpo que te está azotando. ¿Qué es lo que necesitas? Restaurar tus finanzas. ¿Qué es lo que necesitas? Que tus hijos salgan de la esclavitud de las drogas, del alcohol. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Algún sueño, algún anhelo, algún proyecto? Los agentes de cambio toman justamente el nombre de Cristo, justamente para transformar esas tragedias, esas miserias que hay en la vida de las personas. Así son los agentes de cambio. Miren el versículo 6, lo que dice. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Miren, ¿qué significa el nombre de Jesucristo de Nazaret? Entre los hebreos, el nombre estaba estrechamente ligado con la existencia, ¿no? Es decir, que lo que no tenía nombre no existía. Y este pasaje dice que este hombre paralítico no tenía nombre. ¿Cómo se llamaba? El cojo paralítico. Pero el nombre de Jesús tiene nombre, ¿no? Y de ahí que cuando Dios creó todas las cosas, le dijo a Adán, ponle nombre, porque el nombre es el sello de existencia, es el sello de identidad. Entonces cuando se habla del nombre, se está hablando de la reputación, en este caso la reputación de Dios, del carácter de Dios. Por eso que cuando se usa el nombre implica autoridad, el nombre implica carácter, el nombre implica rango, el nombre implica majestad, el nombre implica poder, el nombre implica excelencia. Es decir, todo lo que el nombre cubre. Y cuando se invoca el nombre de Jesús, estoy invocando su presencia, estoy invocando su manifestación, estoy invocando los atributos del Señor. Entonces, por eso que en el nombre de Jesús, entonces en la antigüedad era común, digamos, que los comisionados actuaran con plenos poderes, representando autoridades muy poderosas como reyes y como los gobernantes. Y esos comisionados eran vistos y eran temidos como la misma persona en cuyo nombre ejercían poder, autoridad y dominio. Y por eso que cuando usted y yo usamos el nombre de Jesús, es la misma presencia de Jesús, es la misma persona de Jesús, vigente, viva, real, presente, allí. Es como que si tú estuvieras ahí con alguien y ahí, así físicamente, ahí está el Señor, cuando se usaba el nombre. Por eso que esa misma figura se aplica a los comisionados por Jesús, a usted y a mí, ¿no? A quienes se nos ha otorgado plenos poderes para obrar y actuar en su nombre, como si fuera Jesús mismo. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, es Jesús mismo actuando, manifestando, interviniendo en lo que usted está pidiendo. Por eso que el poder del comisionado del rey se limitaba solamente a los dominios del rey. En cambio, el poder de los comisionados de Jesús son ilimitados como Jesús mismo. Y aquí vemos que Jesús otorgó a Pedro y a los discípulos el recurso de su nombre para cumplir la misión encomendada. ¿Cómo se realiza la obra de Dios? En el nombre de Jesús, con ese recurso, con esa presencia. Por eso que en el nombre de Jesús, todo creyente debe usar ese nombre para todo lo que va a hacer. Porque cuando yo uso ese nombre, ocurren maravillas, ocurren milagros, ocurren señales. Hay que usar el nombre del Señor. Usted se va a trabajar en la mañana, use el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, salvo
a trabajar. Se va a estudiar, en el nombre de Jesús salgo a estudiar. Se va a su negocio, en el nombre de Jesús se va a su negocio. Sale a dejar a sus hijos al colegio, en el nombre de Jesús salgo a dejar a mis hijos al colegio. En todo lo que va a realizar, en todo lo que va a hacer. Y Pedro entendió el mensaje del Señor. Por eso dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y es que en el nombre de Jesús todo se restaura. En el nombre de Jesús todo se levanta. Cuando usted use el nombre de Jesucristo, ¿qué va a pasar? Van a pasar cosas maravillosas. Cuando usted use el nombre de Jesús, usted está usando su poder, su autoridad, su gloria. Y ahí va a suceder. ¿Saben por qué a veces nos pasa tantas tragedias, tantas cosas? ¿No? Porque no usamos el nombre de Jesús. No lo usamos, no sabemos usar el nombre de Jesús. Cuando en el nombre de Jesús suceden cosas, use el nombre de Jesús para los proyectos que tiene, para los sueños que tiene, para las necesidades que tiene, para los gigantes que tiene, para las situaciones que tiene. Use el nombre de Jesús. Cuando invocamos el nombre de Jesús, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, toda circunstancia, todo gigante se va a quebrantar. Miren ese gigante que estaba en la puerta del Hermoso. Era una parálisis de nacimiento. No podía caminar. Había un desafío ahí. ¿Cuál es el gigante de tu vida? ¿Cuál es el gigante que te impide sobresalir? ¿Cuál es el gigante que te impide vivir en libertad, vivir en paz, vivir en victoria? ¿Cuál es el gigante en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, en tu cuerpo, en tu salud? ¿Cuál es el gigante en tu hogar? Por eso es importante usar el nombre de Jesús. Una de las cosas que está pendiente y que tenemos que cambiar es que no usamos el nombre de Jesús. Y como no lo usamos, entonces el enemigo hace lo que quiere. Cuando usamos el nombre de Jesús trae realización. El nombre de Jesús trae fortaleza espiritual y emocional. El nombre de Jesús trae solución al que no la tiene. El nombre de Jesús trae sanidad a los ciegos, sanidad al cojo. El nombre de Jesús nos llena de alegría. El nombre de Jesús trae fertilidad y liberación. El nombre de Jesús trae seguridad y gozo. Cuando usamos el nombre de Jesús, entonces vamos a ver grandes acontecimientos. Vamos a ver cambio, vamos a ver transformación, vamos a ver restauración en aquello que está quebrado, en aquello que está roto. Use el nombre de Jesús. Use el nombre de Jesús para todo lo que va a hacer cada día. Amén. Y finalmente, versículo 8 hasta el versículo 11. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, el Hermoso. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y ahí está la cuarta manera de cómo realizar la obra de Dios. Primero, la obra de Dios se realiza practicando ejercicios espirituales, ¿no? Segundo, la obra de Dios no son cosas materiales. Tercero, la obra de Dios se realiza con recursos espirituales sobre la necesidad material. Y cuarto, la obra de Dios. ¿Cómo realizar la obra de Dios? Alabando a Dios por sus obras maravillosas. Alabando a Dios por sus obras maravillosas. Gloria a Dios que ante la acción sobre esta crisis, sobre esta tragedia, entonces hay un desenlace que se ve justamente la obra de Dios. Entonces cada tragedia, cada situación, cada problema, cada gigante que se levanta es un indicador, es una señal para ver la gloria de Dios. ¿Cuál es el producto de todo esto? Justamente es la gloria de Dios, la alabanza al Señor. El propósito final de todo es que la obra de Dios es reconocer al Señor
¿Cuál es es reconocer al autor de la vida, a la fuente de la vida? Este paralítico nunca en los más de 40 años se había gozado en el templo. Nunca, jamás. Su propósito de estar allí era esperar esa ayuda limitada, esa ayuda que no satisfacía su alma. Por primera vez en su vida estaba haciendo lo que se debe hacer cuando uno viene a la casa del Señor, cuando uno va al templo, a alabar al Señor. Y él lo hizo luego de recibir su sanidad. Y aquí hay una reflexión. Cuando vienes a la casa del Señor, cuando vas a tu CFM, te alabas al Señor, te alegras en el Señor, disfrutas de la presencia del Señor, o vas con esa mentalidad de paralítico. Este hombre, por primera vez en su vida, estaba haciendo lo que debe hacer en un templo, alabar al Señor. Y él lo hizo. Qué bueno es alabar al Señor, cualquiera sea tu situación. Miren, me hace recordar el pasaje de esta mujer judía, hija de Abraham, que iba a la sinagoga, dice, por 18 años. Estaba encurvada, ¿no? Estaba encurvada por un azote diabólico en su vida, que la tenía encurvada, que la tenía doblada ahí, ¿no? Que la tenía ahí, allí caminando, así mirando el suelo, que la tenía jorobada, hasta que Jesús llegó a la sinagoga. Y esta mujer recibió la restauración de su cuerpo. Esta mujer fue libre, esta mujer se fue en paz. Pero yo voy a esto, que aunque esta mujer tenía limitaciones, ella iba al templo. Aunque tenía problemas, ella iba al templo. Aunque tenía circunstancias difíciles, ella iba al templo. Ella no dijo, que voy a ir, me da vergüenza ir así. Ella no dijo, no, hoy día no me siento bien, no voy. Saben que hay gente, yo sé que usted no, pero hay gente que dice, hoy día no me siento bien, no voy a la iglesia. Hoy día me duele la oreja, no voy a la iglesia. Hoy día no tengo que ponerme, no voy a la iglesia. Hoy día estoy triste, no voy a la iglesia. Hoy día me siento débil, no voy a la iglesia. Cuando más tenemos que venir a la iglesia. Cuando usted tiene más gigantes que se levantan, cuando usted tiene más situaciones que se levantan, cuando usted tiene más circunstancias que se levantan contra su fe, contra su vida, su hogar, contra su salud, sus finanzas, es el tiempo de buscar, es una señal para buscar más al Señor. Qué bueno fuera que nosotros alabáramos al Señor en cualquier situación, incluso cuando estemos mal, cuando estemos enfermos. Pero eso no puede, a veces eso no suele ocurrir, Pero qué bueno es ver a este hombre por primera vez alabar al Señor. Cambió su perspectiva, ya no era un inútil, era alguien que podía servir al Señor con libertad. Y es que para alabar al Señor, para servir al Señor, hay que estar en libertad. Para servir al Señor, para alabarle, para adorarle, hay que estar restaurado. Ahí saben que hay gente que no puede adorar al Señor. Saben que hay gente que no puede servir al Señor. ¿Por qué? Porque su vida es paralítica. Es paralítico emocional, es paralítico físico, es paralítico mental, es paralítico espiritual, es paralítico intelectual, es paralítico material. Por eso que aquí vemos el resultado final de la obra de Dios. Siempre es glorificar a Dios. La gloria es para Dios. Este paralítico por primera vez, miren, caminó, saltó, se afirmaron sus pies. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Qué lindo es tener esa libertad para adorar el nombre del Señor. Dice saltando, ¿no? Eso significa que alabar al Señor debe ser con gratitud. Alabar al Señor es honrar a Dios. Este hombre no dejaba de alabar al Señor porque fueron más de 40 años que estaba tirado en el suelo. Dios comenzó a restaurar todo. Restauró su familia, restauró su salud, sus amigos. Ahora este hombre era protagonista.
Ahora este hombre, ahora todos querían conocerlo. Antes todo lo ignoraban, era el invisible, era el patito feo, ahora todos querían conocerlo. Por eso, hermanos, los males del mundo traen grandes consecuencias a la vida de las personas. El cambio, la transformación, solo viene por el poder de Dios, solo viene en el nombre de Jesús. Y aunque los males siguen presentes, aunque los males nunca van a dejar de ser, pero el poder de Dios siempre estará activo para deshacer estos males. No hay mal que no pueda ser restaurado por el poder de Dios. Así como vinieron, dirán, ¿cuál es tu mal? ¿Cuál es tu mal? Y ha buscado a los brujos, ha buscado a los curanderos, ha buscado a los medios humanos, ha buscado personas, ha buscado tantas cosas para salir de ese mal. Y ves que todos están limitados. No importa cuál sea tu mal, no importa cuál sea tu tragedia. Jesucristo es suficiente para restaurarte de esa tragedia. Él es suficiente para levantarte de esa tragedia. Por eso hay que usar el nombre de Jesús en todo lo que hacemos. Porque el poder de Dios está activo en todo lo que hacemos. Dice el pasaje que este cojo fue sanado, recibió sanidad, pero lo más glorioso, lo más grande, no es que el cojo recibió el milagro. Lo más grande es que aquí vemos, es que el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, fue alabado, fue glorificado. ¿Y saben por qué? Porque esta historia del cojo es una señal, es una evidencia de que Cristo vive y que Cristo reina. Y que Él se levantó de la tumba y que Él sigue obrando, Él sigue sanando y sigue restaurando. Cristo no está muerto. Él vive y como Él vive, Él puede asistirte, Él puede cambiarte, Él puede restaurarte, Él puede transformarte, Él puede liberarte de todas las ataduras que puedas tener. ¿Cuántas cosas, quiero concluir diciendo lo siguiente, cuántas cosas necesitas remover de tu vida a nivel personal? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas, tienes que remover? Y que hoy te han paralizado tu vida, que hoy te han postergado. De repente no eres limitado físicamente, pero estás limitado emocionalmente, porque tu corazón está lleno de amargura, de odio, de venganza, de pasiones desordenadas. Estás esclavizado en vicios, de juegos que estás gastando tu sueldo, tu salario. Estás esclavo de las drogas, estás en la cautividad de la lujuria, en las malas actitudes, en pensamientos, y no sabes cómo resolverlo. Yo quiero decirte que puedes resolverlo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús puede derrotar a los gigantes que se han levantado en tu vida. El nombre de Jesús es suficiente para restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, todo lo que tú amas. El nombre de Jesús. Cristo está vivo. No es cierto que el cuerpo de Cristo lo han robado. Cristo está vivo. Y si Él está vivo, entonces sus milagros, sus hazañas, sus maravillas todavía siguen presentes. Así que en este día, sal de esa parálisis emocional, de esa parálisis sentimental, física, espiritual, mental. Sal de esos distintos problemas que tienes. Enfrenta a tu gigante en el nombre de Jesús. Ora conmigo, ahí donde estás. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Sea tu nombre glorificado. Tú, dice tu palabra, mi Padre y yo seguimos trabajando. Gracias, Señor, porque sigues obrando. Sigues obrando, sigues, Señor, restaurando a los hombres. Sigues, Señor, venciendo gigantes. Sigue, Señor amado, obrando con poder en aquellos que te buscan, en aquellos que reconocen que tú tienes el poder. Sigue obrando, Señor. Mira los gigantes que se han levantado en las personas que
están conectados, los gigantes que han se levantado en sus hogares, en sus vidas. Mira los gigantes, Señor. Oro, Señor, en este día, para que ellos crean esta palabra. Y ellos crean, Señor, que para realizar la obra de Dios hay que estar, Señor, hay que practicar los ejercicios espirituales. Oro para que ellos se conecten contigo. Oro para que ellos estén en modo activos, en modo vigente, en modo listos, en modo preparados, en modo disponibles para que sean protagonistas de tu poder. Oro, Señor amado, para que tengan claridad, Señor, que la obra de Dios no son cosas materiales, sino que la obra de Dios es un asunto espiritual. Tengan claro, Señor, que en la obra de Dios tienen un recurso valioso en el nombre de Jesús, que es suficiente para restaurar todo lo que sea, todo lo que el enemigo ha robado, todo lo que el enemigo ha destruido, todo lo que el pecado ha dañado. Toda esa historia de dolor, esa historia de tristeza, en el nombre de Jesús, tiene poder para traer vida, para traer paz, para traer libertad, para traer victoria. Señor, muchas gracias. Señor, muchas gracias por esta palabra, Señor. Muchas gracias porque tu nombre es suficiente para cambiar nuestra vida, para salir, Señor, de ese lugar donde estamos atrapados. Señor amado, ahora ya sabemos que tu obra, Señor, es una obra gloriosa, es una obra, Señor, maravillosa. Muchas gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, iglesia. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muy bien, iglesia. Gracias. Luego de recibir la palabra del Señor, vamos también a restaurar nuestra vida económica, ¿no? Nuestra vida financiera. Y una de las fórmulas, uno de los principios para restaurar nuestra vida financiera es cuando damos de lo que el Señor nos ha bendecido. Ese es el principio, esa es la llave del reino, cuando damos. Pero no lo vamos a dar de cualquier manera, démosle con alegría, démosle con generosidad, démosle con una actitud de adoración de lo que en esta semana el Señor nos ha bendecido. Allí en la pantalla, ahí aparecen las cuentas, ¿no? Para que usted lo pueda realizar con mucha gratitud, con una actitud de alegría. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por lo que usted va a dar en este día. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu provisión, te doy gracias oh Dios, por el cuidado que tú nos das, por guiarnos en nuestra vida material. Dios amado, cada día vemos tu amor en nuestra vida material, vemos tu asistencia, tu provisión en nuestra vida material. El hecho, Señor, de tomar un desayuno, el hecho de tener una vestimenta, el hecho, Señor amado, de tener un pasaje, esa es tu asistencia, Señor. Y sé que tú tienes mucho más para nosotros. Recibe, Señor, esta ofrenda que te lo damos con acción de gracias, con una actitud de adoración, con una actitud de reconocimiento que tú eres la fuente de todo lo que tenemos. Recíbela, Dios, de una iglesia que lo da con alegría. Y oro, Señor, para que en esta semana tú traigas restauración, Señor, financiera, restauración económica a cada hogar, Señor amado, y que todos los gigantes financieros que se han levantado sean echados fuera en el nombre de Jesús. Y que tú traigas sabiduría, traigas disciplina, Señor, a cada vida, a cada hogar, para poder administrar las bendiciones que tú nos das. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, iglesia, gracias por conectarse. No se olviden siempre de estar al tanto de lo que hacemos en la iglesia y también de poder darle like y compartir la transmisión. Buenos días, cuídense.